Llegamos a nuestro espacio económico, un espacio que mucha gente también espera porque con mucho interés. Y es que tocamos aspectos que en otros medios o en otros lugares no se escuchan de una manera clara y precisa. Y nos encontramos con este artículo, ¿no? Que dice aquí, el Banco de Canadá advierte, vamos a ver, entonces esto lo trae la gente de True North, dice, el Banco de Canadá advierte que la baja productividad conducirá a una mayor inflación. El Banco de Canadá advierte que el país corre riesgo de enfrentar una inflación aún mayor si la economía continúa experimentando una baja productividad. Entonces, bueno, para esto, aquí habla también de algunos porcentajes. Habla de que en 1984 Canadá producía 88% del valor agregado respecto a Estados Unidos por hora. Sin embargo, en 2022 solo generó el 61%. Bueno, nos da varios datos y varias cifras. Sin embargo, quisiera invitar para esta parte, ya finalizando este podcast, a mi amigo y compañero de plataforma, Pablo Suárez, para que nos explicara un poquito cómo se come esto, cómo es esto, de qué trata este artículo y cómo es esto de la productividad y la inflación. Quiero darle la bienvenida a Pablo Suárez. Hola Carlos, buenas noches. Gracias una vez más por invitarme a tu programa y tener la oportunidad de explicarle a tu distinguida audiencia estos términos económicos que están aconteciendo aquí en Canadá y que muchas veces pasan desapercibidos porque el día a día de nuestra comunidad se impone, ¿no? Y muchas veces este tipo de informaciones pasan de lado y no se toman en consideración. Así es, Pablo, y sobre todo que a la final nos toca el que no quiere escuchar el podcast por la parte cultural, porque le parece que es muy fuerte, muy fea, a lo que le hablemos de dinero va a voltear la mirada hacia acá, porque el bolsillo es lo que toca y le duele a todos, ¿no? Y, y en este sentido, Pablo, ¿cómo se puede interpretar esto sobre la productividad? ¿Cómo está la productividad en el país? ¿Por qué este artículo? ¿De qué trata? Sí, lo que está pasando con este artículo, Carlos, es que el Banco de Canadá, creo que lo hablamos en el podcast anterior, está tratando de ser lo más técnico posible y está tratando de ejercer su papel de la forma profesional que tiene que serlo, ¿no? Y está como salvando los muebles, ¿no? Sí, Y está tratando de mostrar cosas que tienen que mostrar porque es parte de lo que sería la credibilidad económica del país como un todo, ya trascendiendo al tema del gobierno de turno, estamos hablando de la credibilidad del país, ¿no? Y el Banco de Canadá lo que está diciendo es lo que era un secreto a voces, que es que la inflación canadiense tiene un origen estructural interno. El Banco de Canadá está diciendo, nosotros no tenemos inflación solamente porque tengamos un shock externo, que fue la pandemia, que es uno de los orígenes de la inflación, sino que en Canadá estamos teniendo un problema de inflación a largo plazo porque nosotros estamos teniendo una baja productividad. Porque la baja productividad, ¿qué es lo que se traduce? Significa que por cada trabajador que tenemos en Canadá se producen menos bienes de servicio, productos y servicios claro. a la economía. Y al haber una menor oferta de productos y servicios, pues obviamente va a haber un aumento en el precio porque la demanda está allí subyacente porque también el Estado, en este caso el gobierno, decidió inyectar la economía con dinero, con ayudas, y ese dinero, ese circulante está en el mercado y no tiene suficientes productos que compensen esa demanda y por lo tanto los precios se aumentan. Entonces, básicamente el Banco de Canadá está diciéndole a todos, sí, nosotros estamos haciendo nuestro papel en el tema de la política monetaria, ajustando las tasas de inflación, corrigiendo las tasas de interés, pero eso no es el único causante o el único elemento que nos va a permitir corregir la inflación, sino que tenemos que resolver un problema estructural. Y ese problema estructural de la productividad está atado también a una referencia que tú la mencionaste ahí al comienzo, Carlos, que es que nosotros tenemos que compararnos en Canadá con Estados Unidos. Esa es nuestra referencia en términos de Sí. productividad. Y cuando se inició el Banco de Canadá muestra los números, lo que está diciendo es, señores, la productividad del país está en declive,
nosotros cada vez somos menos eficientes para producir bienes de consumo para nuestra economía, y si nos comparamos con nuestra referencia, que es Estados Unidos, ellos han aumentado su productividad y nosotros la hemos disminuido, y por lo tanto nuestro diferencial entre los dos países se está haciendo más grande. Y una de las cosas que ellos explican en este artículo por qué la productividad en Canadá ha bajado, es que en Canadá, Carlos, no hay incentivo para las empresas invertir dinero en mejorar la productividad de sus trabajadores y en mejorar la productividad de esas empresas. Es decir, básicamente Canadá lo que está haciendo es, como se dice en el argot, está tratando de estirar lo más posible lo que tiene Claro. como aparato productivo, tratar de sacarle los beneficios máximos con una baja inversión. Y eso ocurre, Carlos, cuando las empresas, los agentes económicos, no sienten confianza en el largo plazo en el país. Entonces, cuando baja la credibilidad de que podemos tener unos tiempos mejores desde el punto de vista económico en un determinado lugar, tú lo que haces es que tratas de exprimir al máximo lo que ya tú invertiste allí para sacarle el rédito que tú necesitas a un bajo riesgo. Entonces, el Banco de Canadá está tratando de advertir esto para que el país no termine de perder aún más su credibilidad, y por lo menos los agentes económicos internacionales entiendan que el Banco de Canadá sigue siendo una institución independiente, que sigue siendo un organismo técnico, y que el país no está completamente en un camino, vamos a hablar así, latinoamericano, sino que el país ainda, todavía tiene los balanzos normales que tienen que tener la gestión económica de una nación. Sí, los balances, claro. Sin embargo, Carlos, esto es gravísimo porque al reconocerse que estamos con un problema estructural, las soluciones no son fáciles y llevan muchos años para ser corregidas. Y otro de los elementos que dice Carlos, allí, el Banco de Canadá, que pasó por debajo de la mesa, es que los inmigrantes pueden ser una fuente de solución o una fuente de problema. Y en este caso, la inmigración en Canadá está convirtiéndose en un problema porque la economía, Carlos, no genera empleos de calidad para que esas personas se puedan convertir en trabajadores productivos con altos pagos, con altas rentas, y que significa, y se terminan quedando atrapados en trabajos de baja calidad, de bajos salarios, y que no terminan de ser lo suficientemente productivos para la economía como un todo, y se convierten en trabajadores, que es un fenómeno que está pasando en Canadá, trabajadores permanentes que necesitan ayudas para poder llegar al fin de mes. Sí, Tienen un trabajo, tienen un salario, pero no les alcanza el dinero porque son trabajos de baja calidad, y por lo tanto tienen que demandar servicios al Estado, al gobierno, para poder pasar mes a mes. claro. Y fíjate, Pablo, parte de esta noticia yo la puedo, la voy a enlazar con otra que salió hoy y tiene que ver con que el gobierno de Justin Trudeau empezará a otorgar un nuevo programa. Es un programa que tiene que ver con, que me hizo, por suerte, pues, me hizo acordar mucho a los que usaba, los de Venezuela, del vaso de leche escolar, ¿no? Ujú. Eh, es un programa de alimentación escolar, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, en nuestros países este tipo de medidas sería aplaudida, ¿no? Sería vitoreada, pero en verdad, ¿por qué ocurre esto? La gente no se pone a pensar por qué el gobierno liberal ahora quiere empezar a lanzar este tipo de programas para que haya, de alimentación escolar, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, y excelente que tú traes esta noticia aquí, Carlos, porque esta información está atada con lo que veníamos hablando antes. Como hay una alta inflación y la inflación está entronizada en la economía del país, y a causa de este problema estructural de la baja productividad, lo que está ocurriendo es que el deterioro del poder adquisitivo está generando que muchas personas, muchos canadienses la otrora clase media canadiense, no tengan las condiciones de alimentar sus hijos de buena manera, y Ujú. por lo tanto el gobierno canadiense tiene las estadísticas, tiene el conocimiento de esto, y de forma un tanto, vamos a decir, populista, ellos deciden que, ok, creamos un problema, intronizamos la inflación porque destruimos la confianza en la economía y por lo tanto destruimos la productividad,
y por el otro, entonces ofrecen una solución, un paliativo, que es el de ofrecer entonces una ayuda económica para que los niños puedan comer. Claro, Y lo más grave de esto es que en un país desarrollado, que estamos hablando de un país miembro del G7, la viceministra del país está diciendo que uno de cada 4 niños en Canadá necesita ayuda para poder alimentarse bien. Entonces, esto es gravísimo en un claro, país, un país que era considerado una referencia de lo que es el poder adquisitivo de una clase media. Y es una muestra del deterioro de la capacidad de compra del canadiense promedio, y que es algo que tiene que solucionarse, y que visto la noticia anterior, la resolución del problema de la inflación no será a corto plazo, pasarán décadas para poder salir de esto. Y fíjate, Pablo, esto no solamente en las escuelas. Aquí hay una noticia muy grave que tiene que ver con nuestras Fuerzas Armadas canadienses. Resulta que las Fuerzas Armadas canadienses, parte de la tropa, tiene que terminar de buscar su sustento a través de los bancos de comida. Eso se cuenta y eso no se cree. Y es que, para los que no saben, las Fuerzas Armadas canadienses han sido duramente golpeadas por el gobierno liberal de Justin Trudeau, no solamente en el recorte presupuestario que tiene que ver con planes sociales, sino también en lo que tiene que ver con salarios, no los pone a nivel de salario, y por supuesto, escucha, Pablo, aquí las Fuerzas Armadas canadienses no tienen balas y están donando arsenal de guerra a Ucrania. Entonces, millones de dólares que se están yendo a Ucrania, a una guerra que, por cierto, que está perdida, porque la perdieron, y por supuesto que mientras en detrimento de las Fuerzas Armadas canadienses. O sea, esto es un problema generalizado, que el gobierno liberal, a través de sus políticas, pues está por supuesto, causando a gran parte de la sociedad. Bueno, Pablo, si tienes ya para ir concluyendo. Sí, no, solo para decirte que esta noticia que tú traes aquí es una muestra de que hay un problema, hay una crisis de gestión económica en el país, porque la actual administración no está destinando los recursos en los sectores y en las diferentes estructuras de la sociedad, elementos de la sociedad que hacen que la sociedad sea productiva, eficiente y que se gane confianza a largo plazo. Un país de las dimensiones de Canadá que tenga una fuerza armada debilitada, eso no genera confianza en los agentes económicos, porque estamos hablando de un país que tiene unas dimensiones continentales, tiene una posición estratégica en el mundo, y entonces todo ese tipo de errores a la hora de hacer la gestión económica del país, lo que está generando es desconfianza, y la desconfianza lo que genera es el deterioro aún mayor del poder económico del país. Exactamente. Bueno, cosas como esto vamos a empezar a ver mucho, porque esto no solo el sector militar, sino también el sector civil. Pero llama la atención el sector militar porque, bueno, siempre se había tenido, bueno, las Fuerzas Armadas canadienses, no, mire, para los que no sepan, las Fuerzas Armadas canadienses son las que más están pasando más ronchas, por decirlo de una manera muy vulgar a los venezolanos, que como cualquier otro. Entonces, es muy lamentable que todo esto tenga repercusiones no solo en la vida civil, sino también en la vida militar. Mira cómo nos vinimos desde la improductividad, pasando por el vaso escolar deficitario, hasta llegar a bancos de comida, que son los que se está usando muchos miembros del ejército para completar su sustento. La verdad que es muy dura la situación que se está viviendo, así que bueno, para los incrédulos, sin ánimos de hacer paralelismos con Venezuela o con qué otro país, lo que yo les puedo decir es que la cosa no está yendo muy bien, y de que, bueno, esperemos que prontamente tengamos una mejor gestión de gobierno. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Carlos, una vez más por permitirme comunicar este tipo de temas y descodificarlos para tu audiencia y para apoyar a nuestra comunidad latinoamericana, que muchas veces pasa de lado estas informaciones y que realmente necesita estar al tanto de en qué situación estamos aquí en Canadá. Exactamente. Así que, bueno, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, ya me voy despidiendo. No me quiero despedir sin antes mostrarles un,
un video que tiene ya muchos años, muchos años. Los que somos venezolanos conocemos a ese gran actor venezolano, zuliano también, maracucho, Orlando Urdaneta, que a veces cuando conversamos temas tan duros como estos, eh, no podemos evitar hacer algún tipo de paralelismo con las realidades latinoamericanas que ya conocemos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todas las notables diferencias que pueden haber en la idiosincrasia y y por supuesto en los diversos países, tanto de aquí del norte, Canadá, como Hispanoamérica, yo siento que hay ciertos patrones, ¿no? Como diría nuestro amigo Noel Leal, la revolución es una sola. Y les quiero dejar este video para que lo disfruten y para que lo recuerden y para que a veces no podemos tampoco minimizar las cosas. Somos seres que estamos inmersos en una sociedad, en un conjunto y en una nación y debemos prestarle atención a todo. Así que bueno, yo me despido con este video, espero que lo disfruten de nuestro amigo Orlando Urdaneta cuando se decía, no vale, yo no creo. Venezolanos podríamos escribir un libro que se llame No vale, yo no creo. Y para empezar en orden inverso, digamos que a usted le dicen, tú sabes que le van a poner una estrella más a la bandera. No vale, yo no creo. Tú sabes que el hombre va a cambiar el escudo y le va a enderezar la cabeza al caballo. No vale, yo no creo. Tú sabes que el hombre va a acabar con la industria petrolera. No vale, yo no creo. Tú sabes que se va a robar todos los reales de lo que produzca diariamente nuestro petróleo. No vale, yo no creo. Tú sabes que va a agarrar a los militares por las que te conté y se las va a exprimir así, si es que las tenían, y va a acabar con las Fuerzas Armadas venezolanas. No vale, yo no creo. Sí, y le va a meter unos cubanos, y los cubanos vestidos de civil le van a dar órdenes a generalotes, coroneles, tenientes coroneles. No vale, yo no creo. Sí vale. ¿Y tú sabes qué va a hacer? Va a destruir el país. Va a acabar con autopistas, va a acabar con vialidad, va a acabar con la educación, va a acabar con la universidad, va a acabar con la moral del venezolano de a pie. No vale, yo no creo. ¿Sí? Y además se va a embarrar en todo lo que hemos respetado toda la vida, todos los venezolanos, hasta en los peores momentos de los peores gobiernos, si es que hubo algunos mejores que los peores. No vale, yo no creo. ¿Sí? Y además se va a quedar, como lo dijo, hasta el año 21, 2021. No vale, yo no creo. Sigamos creyendo para que nos llamen creyones o huevones.